Vamos a ver ahora el ejemplo de una de las aplicaciones más comunes, que son las interfaces con atención. Para esto me gustaría que recordaran algunos de los diagramas que veíamos en redes neuronales recurrentes. Entonces se los voy a poner un momentito para que tengamos ese repaso y los tengamos en mente cuando empecemos a trabajar con esta parte. El diagrama que quiero que tengan en mente es este. Era el de las redes neuronales recurrentes codificadora y decodificadora, donde lo que teníamos era una secuencia X que vamos a ir alimentando elemento por elemento en cada paso temporal, y de esta se obtiene la siguiente, que sería la red decodificada. Entonces, si utilizamos la frase que teníamos en el ejemplo, la computadora está muy cara, cada una de ellas va entrando a la unidad recurrente y en el estado oculto al final tiene que quedar un solo vector que contenga toda la información referente a la frase completa. Ya habíamos visto que eso tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, las primeras palabras que entraron a la red pues empiezan a tener cada vez menos influencia en el estado final de este estado oculto. Se trató de arreglar eso utilizando GRUS y el STMs, pero pues creo que es inevitable al final que tengamos más peso con los últimos elementos, que necesitamos un vector muy grande para que ese vector pueda contener realmente el significado de todas las frases que pudiéramos decir en español. Entonces imaginen el tamaño que necesitaría tener ese vector. Bueno, así funcionaron los primeros sistemas. Entonces supongamos que ya logramos compactar todo eso en un solo vector codificado. Y ese es el que se le va a pasar como única entrada a la segunda fase, que es la red decodificadora. De esta red, lo siguiente que vamos a hacer es, en cada paso temporal queremos que nos produzca la frase en otro idioma, por ejemplo en inglés: The computer is very expensive. Entonces, no podemos predecir, no siempre va a resultar que la frase traducida tenga la misma longitud que la original. Lo que va a hacer esta red al final es, cuando considere que ya terminó, el último símbolo que nos tiene que dar es un end of sentence o fin del enunciado. Y igual, insisto, de un solo vector tendrían que ir saliendo todas estas palabritas ya en el otro lenguaje. Para tratar de evitar este punto extraño, que es un vector que contiene potencialmente a todo el idioma español y a partir del cual es posible reproducir la frase en inglés. De hecho, honestamente, cuando pienso en eso, creo que tendría que ser como una especie de idioma universal en el cual es posible codificar toda la información a partir de un lenguaje, y decodificarla en el que queramos después es algo sumamente ambicioso, matemáticamente demasiado complejo. Entonces, no es así como funciona un traductor. Pregúntenle a cualquier ser humano que haga eso. Sí nos especializamos de un lenguaje a otro. Y una cosa muy importante es, no traducimos todo de golpe, sí vamos traduciendo palabra por palabra, sobre todo las que son similares entre los idiomas. Y diferentes idiomas a veces tienen un poco de cambios gramaticales. Por ejemplo, el alemán siempre tiene los verbos al final, el español los tiene más o menos en medio. Entonces, si nos encontramos un verbo en medio en español, pues tendría que irnos diciendo ya qué es lo que vamos a tener que poner al final de la secuencia en alemán, por ejemplo. Lo que se quiere hacer ahora con los módulos de atención es, en lugar de crear este vector donde ya está todo compactado, lo que se va a hacer es ir guardando las salidas en cada uno de estos pasos de análisis. Entonces vamos a guardar el histórico de lo que está haciendo la primer red recurrente. Y el siguiente paso va a ser, al momento de generar la nueva secuencia, en lugar de este C, lo que se va a recibir es precisamente ese procesamiento histórico. Y en cada uno de estos va a venir un módulo de atención que se va a encargar de decir, de todo esto, ¿cuál es la parte que me interesa para cada una de las palabras que se va a ir generando? Y eso se va a ir definiendo dependiendo del contexto, ¿no? ¿En qué paso voy? Considerando el paso en el que voy y el histórico que tengo guardado, ¿en qué parte de ese histórico me tengo que fijar para generar la siguiente palabra? Esto que acabo de platicar, pues lo vamos a ver muy bien expresado otra vez en un diagrama de Olaf. Lo que tenemos aquí es un par de capturas de pantalla de unas animaciones interactivas muy interesantes que tienen en el sitio de Olaf y Carter, y vamos a utilizar nada más para ir presentando cuál es la idea. Insisto, tenemos una red neuronal
recurrente que nos va a ir dando salidas cada vez que entra una de las palabras de la frase que queremos traducir. Aquí lo que estamos viendo es que de hecho están utilizando redes bidireccionales para poder ir trabajando en ambas direcciones. Entonces la frase en inglés primero se introduce pues en el orden en el que la iría diciendo un hablante, y la parte bidireccional permite también hacer un análisis de regreso. Entonces vamos a tener el histórico en ambas direcciones, y a partir de esos datos históricos lo que va a hacer la red decodificadora es ir generando ahora las palabras en francés. Para cada una de las palabras hay regiones distintas a las que es más importante ponerle atención. La L, bueno, en este momento claramente tiene mayor peso el del inglés, pero recuerden que en el francés sí hay género, en el inglés no. Entonces también va a importarle, bueno, es una L aplicada a qué palabra. Entonces aquí estamos viendo muy clarito que también va a haber pues bastante influencia de la palabra que vaya después del L. Y lo mismo ocurre con cada una de las demás palabras, ¿no? Cada una de ellas va a recibir influencia de todos aquellos elementos dentro de la frase en inglés que están relacionados con qué palabra vamos a tener que escoger aquí. Entonces, insisto, si entran al sitio original, pueden pasar el ratón encima y van a ir viendo para cada una de las palabras cuáles fueron las que más contribuyeron para poder hacer la traducción. Hay unas peculiaridades de este sistema, por lo menos en los primeros existe esta limitante de que el vector de atención debe tener la longitud de la secuencia más larga, porque acuérdense que vamos a aplicar la atención sobre toda la frase. Cuando estamos ingresando las frases a la red neuronal, pues no sabemos exactamente de qué tamaño va a ser la frase. Lo que se hace en esas primeras implementaciones es, bueno, tomar todo el corpus, ver cuál es la más larga, y ese es el tamaño que se le va a dar al vector de atención, y con ese se va a trabajar. Ya en versiones más modernas sí existen algunas propuestas para cambiar esto, y eso lo podrían consultar si les interesa en este tutorial de PyTorch. De hecho, el tutorial que ellos muestran aquí todavía utiliza la secuencia más larga para desarrollar su ejemplo, pero sí dan referencias de donde pueden ver cómo trabajar esto si se quisiera, pues que la longitud pueda variar y el tamaño de la atención no esté fijo, ¿no? Otra aplicación que tenemos aquí del lado derecho y también es muy interesante es el procesamiento de audio. Ustedes sabrán que una de las aplicaciones que más tiempo tomó fue poder hablarle al celular y que el celular entendiera lo que decíamos. Y uno de los motivos por los cuales fue tan difícil desarrollar esa aplicación es por la parte del procesamiento de audio. Cómo vamos de las señales digitales a entender qué palabras dijimos, aunque sabemos que las palabras están descompuestas en fonemas y etcétera, etcétera. La realidad es que no era tan sencillo detectarlos. Se utilizaron varias técnicas, están notoriamente los modelos ocultos de Markov, que lograron cierto éxito, y aún así pues las aplicaciones no eran muy prácticas. Aquí pasó algo muy semejante a lo que ocurrió con las convoluciones en cómputo visual. En el momento en el que se integran a las redes neuronales y se le permite a la red detectar sola qué filtros necesita para hacer el procesamiento de imágenes, bueno, pues se resuelve un problema que antes no se había podido hacer manualmente. Ahora eso está pasando también con el procesamiento de audio. Lo que vemos en la parte de abajo es el espectro de frecuencias con la transformada rápida de Fourier para diferentes segmentos de una señal de audio, y esta imagen es la que se va a pasar otra vez dentro de una red neuronal recurrente con un módulo de atención, y lo que va a salir en la secuencia de salida son ya los caracteres correspondientes a los diferentes sonidos que se están produciendo aquí. Entonces aquí ya logra reconstruir las palabras, y en cada uno de los elementos podemos ver, de acuerdo con el módulo de atención, qué parte o partes del audio jugaron un rol importante para poder determinar de qué caracteres se trataba. Entonces, igualmente les recomiendo que pasen al sitio de Hola y Carter para que puedan ver esta animación de cómo funciona este sistema.